Bueno, Bueno, pues pues soy Débora Fis, directora de Monet Viticultura, que es una empresa de innovación tecnológica aplicada al viñedo. Nacimos en 2014 con la intención de proporcionar a bodegas y a viticultores un software de apoyo a toma de decisiones en viticultura, ¿no? Y nuestras líneas de investigación principales son los modelos predictivos. En concreto, trabajamos en predicciones de enfermedades fúngicas, predicciones de fenología y predicción de riego, que es lo que nos trae a este proyecto como socios, ¿no? Bueno, voy a contar brevemente las actividades en las que participamos. Esta primera, perdón, esta primera actividad es relativa a la parte de instalación de sensores meteorológicos y de humedad de suelo. Y dejo ahí la casuística de las 3 parcelas experimentales en las que se trabaja para indicar que no se han elegido los mismos sensores de suelo en las 3. Esto se debe, bueno, pues a las distintas tipologías, a los distintos climas en las 3 parcelas, una en Rías Baixas, otra en Ribera de Duero y otra en Valencia. Y se debe también, bueno, pues a que queríamos probar y experimentar con distintos tipos de sensores. Así que ahí, bueno, pues se pueden ver unos sensores Teros 12, como comentaba Javier Cancela, que se instalaron en Quinta Couselo, y tanto en Quinta Sardonia como en Bodegas Enguera se instalaron sondas tipo drill and drop, que además del contenido de agua, bueno, las ceros miden contenido de agua, miden temperatura y conductividad, y estas sondas miden temperatura y contenido de agua hasta 60 centímetros de 10 en 10, ¿no? Podemos pasar la diapositiva, por favor. Bueno, ahí vemos una gráfica de lo que fue la campaña pasada, en concreto en la parcela de Quinta Couselo, desde el momento en el que se instalaron los sensores hasta la vendimia, ¿no? Vemos que se instalaron sensores a una profundidad de 15 y de 50 centímetros y vemos ahí, bueno, pues la evolución a lo largo de la campaña y cómo le afectaron los periodos de lluvia que se combinan en esta gráfica también, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otra actividad en la que participamos, además de la parte de la recogida de datos meteorológicos y de contenido de agua en suelo, es la provisión de una predicción meteorológica para cada parcela. Entonces, lo que hacemos es proporcionar una predicción meteorológica local, no en la localidad más cercana, sino a pie de parcela, ¿no? Para, bueno, pues tener los datos más exactos posibles en esas coordenadas. Siguiente, por favor. Bueno, este sería el esquema de la toma de decisiones de riego, ¿no? Entonces, el protocolo que hemos establecido para riego, que es diferente en cada una de las parcelas experimentales, lo primero que hace es medir el contenido de agua en suelo y en función de un umbral que se determina con la bodega y con su centro de investigación asociado, decidimos cuál es el momento a partir del cual hay que empezar a regar, ¿no? Entonces, bueno, pues si el contenido de agua en suelo medido es inferior a ese umbral que se fija al inicio de la campaña, iniciamos el protocolo de estimación de necesidades hídricas a 7 días. La primera semana que hacemos este cálculo, lo que hacemos es tener en cuenta los datos de la predicción meteorológica. Fundamentalmente utilizamos predicción de temperatura, de lluvia y de radiación solar. Y el objetivo es estimar la evapotranspiración a 7 días. Este valor de la evapotranspiración, de la ET0, lo ponderamos con el valor del coeficiente de cultivo para obtener la evapotranspiración del cultivo. Y aquí también es importante destacar que este K-C, este coeficiente del cultivo, evidentemente no es el mismo para todas las parcelas, ni es el mismo a lo largo del periodo de desarrollo de la planta, es decir, varía para cada estado fenológico, y es otro de los objetivos del proyecto, el poder hacer un ajuste de esta K-C para cada una de las parcelas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre en las semanas siguientes? Ya no solo vamos a estimar las necesidades hídricas para la semana siguiente, sino que ya podemos de alguna forma saber qué ha pasado en la semana anterior, de forma que podemos ajustar la estimación que hemos dado con la realidad que ha ocurrido, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir la realidad meteorológica, medir la temperatura, la lluvia y la radiación solar en la semana previa y con esto calcular la ETC de la semana anterior. Siguiente, por favor.
Bueno, pues aquí lo vemos, lo que os contaba del modelo de predicción de ET0, lo vemos en forma gráfica, ¿no? La línea roja representa la estimación de la ET0 acumulada a 7 días y la línea azul es la ET0 calculada, la real, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver que se ajusta, la gráfica de las dos ET0 se ajusta de una forma razonable. Vemos que la desviación máxima es de 5 milímetros, hay que tener en cuenta que son 5 milímetros a una semana vista, con lo que los cálculos de la campaña pasada de evapotranspiración, el modelo ha funcionado razonablemente bien. Esta ET0, como os comentaba antes, se pondera con la CASUC para obtener la ETC y junto con la predicción de lluvia ya estamos en disposición de poder calcular las necesidades hídricas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí estaría el modelo de necesidades hídricas, de las necesidades de riego a 7 días. No lo comenté en la diapositiva anterior, este es el caso de Quinta Sardonia, de la campaña 2024. Y aquí vemos una zona en la que el ajuste parece muy razonable y otra zona que es entre el 22 y el 28 de agosto, en el que hay una desviación muy importante, ¿no? Esta desviación importante se debe, siguiente por favor. Esta desviación importante se debe a este fenómeno que veis aquí. La gráfica de la izquierda es la lluvia acumulada a 7 días y aquí hubo unos episodios tormentosos en esta semana entre el 22 y el 28. Entonces, como podéis ver, la predicción, que es la línea roja, subestimó esas lluvias, esas tormentas que cayeron en Quinta Sardonia y bueno, pues eso hizo que el modelo de necesidades hídricas presente una desviación importante ahí, ¿no? Una mejora que se nos ocurre de cara a la próxima campaña es cuando se prevean episodios tormentosos, en lugar de hacer este cálculo del modelo de necesidades de riego a 7 días, poder hacer este cálculo 2 veces a la semana para paliar un poco este efecto de las tormentas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por último, la última diapositiva que os dejo aquí es el objetivo final del proyecto, ¿no? Al final el objetivo es poderle dar al técnico que se encarga del riego, al técnico del viñedo, el tiempo que tiene que encender el riego en esa semana para cubrir esas necesidades que se han calculado previamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el efecto que os contaba antes. La primera semana el error, que es esa barra de color violeta que veis ahí, el error fue muy grande debido a esos episodios tormentosos. Sin embargo, en el resto de la campaña el error fue pequeño. El mayor error fueron 50 minutos de tiempo de encendido a lo largo de la semana completa, ¿no? Entonces, el modelo de momento tiene un buen ajuste, tenemos muchas mejoras que hacer, pero bueno, es el primer año de proyecto nada más y las mejoras pasan por lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando se prevean episodios tormentosos que son más difíciles es más difícil de predecir la lluvia que va a caer, pues en ese momento hacer el cálculo 2 veces a la semana, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es todo por mi parte. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que tengáis. Teníais mis datos en la primera diapositiva y si no a través, como decía Gabriel, de las redes del proyecto podéis también contactar conmigo. Muchas gracias y disculpad por la tos que... Gracias. Nada, gracias a ti, Débora. Y ahora, antes del descanso, daremos paso a la ponencia de Juan Martínez Barbera, responsable de I+D+I de Bodega Singuera. Gracias. Bien, perfecto. Pues ahora cuando podáis poner la presentación. ¿Ya está? Pues pasamos. Vale. Bien, pues
Una vez Débora ya ha explicado un poco todos los modelos de Monet que se han implementado en los distintos viñedos, yo no pretendo explicar un poco cómo ha sido esa experiencia en nuestra bodega, sino centrarme en una aplicación que puede ser la aplicación de Kaolin como una herramienta para reducir las necesidades hídricas del viñedo o mejorar las condiciones de estrés hídrico en la viticultura mediterránea. ¿Pasamos? Vamos a ver qué tal va a ir, porque esto como va con animaciones, pues nos cargamos las animaciones, no pasa nada. Bueno, por ubicaros un segundo, nosotros somos una bodega familiar que desde hace 10 años llevamos a cabo distintas estrategias fundamentalmente centradas en la mejora de la sostenibilidad global, tanto de la bodega como del viñedo. Llevamos a cabo distintos proyectos muy centrados en la agroecología, en la adaptación del viñedo al cambio climático. Y como es lógico, siempre al final una bodega no puede remar sola y nos apoyamos en distintos centros de investigación como el CIDE, que forma parte de este grupo operativo y que es una pieza muy importante dentro de todo el I+D que desarrollamos en Bodegas Enguera, pero bueno, también hay otras entidades como el Instituto Cabanilles de la Universidad de Valencia, el proyecto Agrocompost de la UMH, en fin, hay distintas entidades que hacen posible todo el I+D+I que llevamos a cabo. Siguiente. Bueno, pierde un poco la imagen, porque aquí había un vídeo muy bonito que se veía realmente cómo ha sido el año. O sea, partimos de un año 2023, luego lo veremos en otra imagen un poco más grande, ¿no? Pero si os fijáis, esta es la rambla que cruza nuestra finca. Nosotros estamos ubicados en la zona de Terreses Alforins, Fontanars, Moixent, Font de la Figuera, al sur de Valencia, norte de Alicante. Entonces, es una zona de secano estricto y bueno, ya lo podéis ver, ¿no? O sea, fijaos, esto es una foto tomada en julio, bueno, un vídeo que hice en julio y claro, toda la zona próxima a la Rambla pues tiene una vegetación normal y el resto es lo que se puede. O sea, estamos hablando de un año 2024 que probablemente, y por eso menos mal que en el proyecto contamos con 2 años, ¿no? Para tomar un poco más de perspectiva y evitar el efecto añada y de alguna forma extraer mejores conclusiones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos y sobre esto es de lo que he venido a hablar. Siguiente. De hecho, en esta imagen lo veis un poco mejor. Esta es la misma parcela, cruzaba el mismo arroyo de Marcelán en el año 2023, que ya fue un año muy seco, sobre todo un invierno muy seco, o sea, cayeron unos 80 litros, más o menos desde pues agostamiento hasta brotación, y me parece que fueron 60 en este año 24, y tampoco fue una primavera lluviosa, o sea, a nivel de pluviometría fueron 150 y 100 litros, o sea, realmente la situación es un poco extrema, ¿vale? Esto no lo habíamos visto nunca en la zona. Y si os fijáis, toda esta zona, quiero decir, pues es que, bueno, no tengo fotos de cerca porque ya se veía bien, pero bueno, el drama está servido. Siguiente. Sí. Esta parcela en concreto es una parcela de 8 años, ¿vale? Pero realmente todas las que hablamos dentro del proyecto, luego lo tengo anotado, pero van entre los 8 y los 15 años, ¿vale? Bueno, aunque no se vea muy bien, os lo cuento. Al final, la idea de esto es, ante esas condiciones de estrés hídrico, de estrés térmico tan importante, ¿podemos mediante el Kaolin reducir las necesidades hídricas del cultivo? Esta era la pregunta de la que partíamos y ya teníamos mucha bibliografía. Aquí he puesto algunos artículos que hablan de los beneficios que tiene el Kaolin como medida de adaptación del viñedo al cambio climático, reducción del planchado, mejora de la concentración de polifenoles, de compuestos aromáticos, en definitiva, efectos muy positivos
y que de alguna forma mitigan esas condiciones de estrés térmico hídrico que padece el viñedo, ¿no? En condiciones especialmente mediterráneas. Entonces, bueno, llegamos a reducir, según esos datos, pues entre 2 y 8 grados la temperatura en la superficie del cultivo, lo cual, pues oye, a priori es una herramienta muy interesante para mejorar pues reducir un poco, adaptar el viñedo al cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue pulverizarlo, como podéis ver, sobre el dosel vegetal, luego vamos a ver cómo, y se queda el viñedo, bueno, lo habréis visto alguna vez, se queda el viñedo pues blanco, ¿no? En función, como es lógico, de la dosis. Siguiente. Aquí os voy a contar, bueno, os voy a contar cómo se puede. Siguiente. Esto. Teníamos una animación, pero no la vamos a ver. Vamos a verlo así, ¿vale? Que es ya el final. Es decir, aquí lo que hicimos o sea, vamos en julio al viñedo, en Prembero, y hacemos una primera aplicación con Kaolin en bloques de 16 cepas. Bloques aleatorios, ¿vale? Que están distribuidos los distintos tratamientos y hablamos de 5 tipos, 5 tesis, ¿no? El control y 4 tipos de tratamientos. En julio llevamos a cabo una aplicación de Kaolin por 3 repeticiones a dosis baja, 5%, y a dosis alta, 10%. Prácticamente un mes después, ya post-envero, a más o menos unas 3 semanas de vendimia, 4 semanas de vendimia, realizamos un segundo pase, tanto sobre esas mismas parcelas como sobre nuevas parcelas. De forma que tenemos unas 2 parcelas, que sería el T2 y el T3, con 2 aplicaciones de Kaolin, y otras 2 parcelas, el T4 y el T5, que solo tienen una aplicación de Kaolin pocas semanas antes de vendimia, pero ya en post-envero, que como bien sabéis, pues al final es un momento en el que la maduración de la uva o también la pasificación puede ocurrir, ¿no? La que tiene una única aplicación es la que se hace en agosto, correcto. Y de hecho este es un tema que lo discutimos bastante internamente en otros ensayos que hemos hecho. Fue al revés, decir, oye, pues haces todas las aplicaciones al principio y dejas o repites una en agosto. Pero luego veremos que creo que ha sido por otros motivos, pero creo que ha sido bastante acertado esa estrategia. Siguiente. Aquí os muestro un poco los equipos que hemos utilizado, tanto a nivel de, pues bueno, para hacer todas las determinaciones fisiológicas sobre el viñedo, como para determinar pues la calidad de la uva, así como las aplicaciones. Es una aplicación con una mochila a presión constante. Esto parece, bueno, pero la verdad es que la primera vez que lo intentamos hacer, pues fuimos con nuestra mochilica y claro, no es lo mismo la presión que estás ejerciendo en un momento del tratamiento que en otro, por lo tanto la dosis no va a ser igual. Entonces, ese es un elemento que, bueno, que parece obvio, pero cuando hacíamos esto por primera vez, pues no lo era, ¿no? Entonces es importantísimo una mochila a presión constante y bueno, ahí un poco los equipos que utilizamos. Siguiente. Fijaos cómo está el viñedo, eso es, qué pena. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí vimos algo que no estaba previsto dentro del proyecto y que no esperábamos. Y es que especialmente cuando llevamos a cabo la segunda aplicación de Kaolin, es decir, ya próximo a vendimia, teníamos una incidencia de mosquito verde bastante elevada en aquellas parcelas donde no se había llevado a cabo aplicaciones de Kaolin, ¿vale? Y además es que a simple vista se veía. El mosquito verde al final es un insecto muy polífago. Fundamentalmente hablamos de esas, bueno, de 2 especies que son las que más daños pueden ejercer en el viñedo, pero hay más. Son Jacobias calibica y Empoas cavitis. Y luego, ¿qué ocurre? Que esta plaga, a partir del mes de julio, es cuando empieza el crecimiento exponencial hasta tener un pico máximo a finales de agosto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues coincidía bastante con cómo nosotros habíamos diseñado las aplicaciones de Kaolin para otro propósito. Siguiente. Bueno, esto es un poco lo que, claro, como vimos que las hojas realmente estaban muy afectadas, lo que hicimos fue hacer un muestreo de estas hojas. O sea, realmente íbamos a 6 cepas por parcela, tomábamos 6 hojas por cepa y las escaneábamos para luego hacer un análisis de imagen
y cuantificar la superficie foliar afectada por mosquito y la superficie foliar sana. Siguiente. Vale, aquí, sobre todo los de lejos no lo veréis bien, pero os lo cuento. Estos son los resultados de potencial hídrico y conductancia estomática, ¿vale? Ah, y si os fijáis, estas son las medidas que se tomaron en. Esto es la primera determinación tras el tratamiento, el primer tratamiento con Kaolin, y luego la que sería pues finales del mes de julio y finales del mes de agosto después del segundo tratamiento con Kaolin. Y tendremos aquí el control, que sería el T1, T2, T3, dos aplicaciones de Kaolin, T4, T5, una aplicación de Kaolin a distintas dosis en función del número, ¿no? Bien, si os fijáis, o sea, quiero decir, los niveles sobre los que nos movemos prácticamente no hay diferencias, ¿vale? Es decir, bien porque, y esto es algo que lo discutíamos bastante, bien porque la cepa está tan estresada que da igual que le apliquemos Kaolin, que lo que necesita es agua, bien porque tiene poco efecto. Y esto también nos lo cuestionábamos porque en un ensayo paralelo que se llevaba a cabo en el CIDE, en el IBIA, sobre macetas, que además se podía cuantificar el agua de riego porque se tenían drenajes para poder realmente ver cuál había sido el consumo de agua. Bueno, pues ahí sí que se hizo un estudio mucho más exhaustivo. Es verdad que eran unas condiciones de viticultura pues no tan habituales o, por así decirlo, óptimas, ¿vale? En cuanto a temperatura y humedad, vamos, que había fundamentalmente cítricos y huerta, ¿vale? Y tenías ahí plantada la viña, pues no es probablemente la zona más representativa, ¿no? Pero tampoco se veían efectos importantes debido al kaolin. Por eso, al final, vale, sí, sí, sí. Eh, mi- no, es que es sencillo. Aquí tenemos las variedades donde hemos llevado a cabo el ensayo, que es Chardonnay y Monastrell. De color azul son las medidas que hemos hecho, las 3 medidas que se han hecho de potencial hídrico y conductancia estomática, ¿vale? Lo mismo en Monastrell perdón, lo mismo en Monastrell de potencial hídrico y de conductancia estomática. Eso en azul. Y en rojo están las medidas que se han tomado en agosto sobre los 4 tratamientos. ¿Por qué? Porque recordad que en julio llevamos a cabo el tratamiento en una parcela, que en agosto repetimos el tratamiento sobre esta parcela y añadimos otras 2 parcelas nuevas. ¿Sí? Fijaos aquí en el nivel de conductancia estomática, es que los niveles, quiero decir, esto es 0,1, 0,2, 0,3, aquí nos vamos en menos 0,6, menos 0,4 de niveles de potencial hídrico, quiero decir que las diferencias son ridículas. Entonces, aunque no se vea bien, el mensaje que por lo menos la conclusión que extraemos de estos datos es que evidentemente aquí el kaolin no está teniendo un efecto importante en la respuesta fisiológica de la viña. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, veréis cómo. Es verdad que, a ver, ahora mismo yo sí que tenía mucho interés en, ya que venís a la jornada, que por lo menos vierais no solo lo que hemos hecho, sino que también pudierais o poder compartir con vosotros algunos resultados que hemos obtenido, aunque todavía estemos en una fase de análisis, especialmente en alguno de ellos. Pero bueno, estos son los niveles de acidez total, pH y grados Brix de los tratamientos. Me voy a centrar solamente en los de color verde que se ven bien, ¿vale? Que son los tratamientos de Chardonnay. Y aquí tenemos, es que no lo veo ni yo, pero vamos, eran 25, 26, entre 26 y 28 me parece que va. O sea, entre 26 y 28, quiere decir que están en 25, 26, 5, 26, 7, 26. O sea, concluimos, no hay diferencia, ¿no? O sea, realmente aquí no me está afectando los grados Brix, no me está afectando el pH, no me está afectando la acidez total. Un poco, a ver, es comprensible, no hemos visto en lo más sensible, que es un poco la respuesta fisiológica de la viña, un efecto claro del kaolin, pues tampoco nos lo podemos esperar en los parámetros analíticos básicos de la uva y tampoco lo esperamos a nivel polifenólico, aunque todavía, como decía, estamos procesando esos resultados, ¿no? Es decir, que probablemente por el año, probablemente por producto en sí, pues no hayamos tenido un efecto o el efecto que esperábamos. Sin embargo, ¿tenías una pregunta tú? Sí.
la diferencia visual se debe a la aplicación, o sea, al efecto contra el mosquito verde. O sea, tú sí que veías que el control estaba muy afectado y el tratamiento con kaolin no tanto. Entonces dices, bueno, pues realmente estaremos hablando de dos variables que interfieren, es decir, porque aquí no hay diferencias, ¿no? Pues si no hay diferencias, puede ser que estén jugando, puede ser que el kaolin esté haciendo un efecto y el mosquito verde también, y entonces se anulen. Creemos que no por el otro ensayo que hemos realizado en el que efectivamente en condiciones muy controladas no tenía ningún efecto el kaolin, ni en la respuesta fisiológica de la piña, ni en la productividad, ni en la calidad de la uva. Entonces, ¿a qué asociamos esto? Únicamente al mosquito verde. Pero es interesante porque dices, oye, si pasas la diapositiva, por favor, las diferencias que vemos que son debido al mosquito verde no me están afectando a los niveles de concentración de azúcares, de pH, de acidez total, lo cual, o sea, a mí me parece bastante interesante porque tú ves una viña afectada por mosquito verde y dices, ¡buah, la tendrás fatal! O, pues hemos tenido una reducción de grado tremenda debido al mosquito verde. No, no. O sea, es que con un porcentaje de severidad de daños en Monastrell del 30% y en Chardonnay de casi el 40%, realmente era un poco más, bueno, el 40%, pues, o sea, ver un viñedo con una severidad de daños del 40% es, claro, ¿cómo te lo explico? Pero bueno, el 40% de la superficie puede ver afectada, ¿vale? Nos la podemos imaginar. O sea, la viña la ves marroncita, más bien, que es un poco como una de las imágenes que había por ahí. Sí, sí, te lo cuento ahora mismo. Esto, me voy a poner aquí. Esto, mirad, esto es, de nuevo, Chardonnay y Monastrell, ¿vale? Y aquí estamos hablando del porcentaje de severidad de daños, sí, de la superficie foliar, realmente la superficie foliar afectada por mosquito verde, en los 4 tratamientos. Es decir, el control representa la barra gris y las barras rojas, en rojo claro y en rojo oscuro, representan la dosis alta, rojo oscuro, y dosis baja de 2 aplicaciones de kaolin. Es decir, aquí llegamos a una reducción de poco más del 25% de, de reducción de superficie foliar afectada por mosquito verde. Y cuando hacemos una aplicación de kaolin, cuando ya tenemos daños, a pocas semanas de vendimia, en Chardonnay, porque esto era 3 semanas de vendimia, pues no hay diferencias, ¿vale? O sea, los niveles realmente control y los niveles de una aplicación de kaolin no reducen los daños en variedades tempranas. Eso es lógico, ¿vale? Pero claro, el haber hecho una aplicación antes, si os acordáis lo que hablábamos de un poco cómo se comporta la plaga, cuál es el crecimiento exponencial que experimenta, especialmente a principios finales del mes de julio, pues claro, cuando ya hemos aplicado kaolin antes de que venga, no vamos a tener esa incidencia. Nosotros cuando fuimos a campo no había síntomas de mosquito, no veíamos daños de mosquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues hacemos la aplicación y luego vemos que efectivamente, me estoy extendiendo mucho, perdonadme, voy a cortar. Pero bueno, se entiende, ¿no? Más o menos se ve lo que os he explicado, ¿no? Que realmente si nos vamos a una variedad más tardía, pues sí, efectivamente, un pase de kaolin a 4, realmente aquí fue bastante apretada toda la vendimia, fueron 5 semanas desde la aplicación, o sea, tuvo 2 semanas más el tratamiento en campo, pues sí que se vio un poquito más de diferencias, pero realmente lo que sí que estaba claro, y aquí solamente hablamos de 2 variedades, pero en otro proyecto añadimos otras 2 variedades más, o sea, este patrón se refleja muchísimo en variedades tempranas y de ciclo medio, debido un poco al efecto que tiene el kaolin en el mosquito verde. Pero sí, o sea, una de las conclusiones que sacaba es, pues si no hay diferencias realmente y la única variable es el mosquito verde, realmente si tengo daños de mosquito verde tampoco es tan elevado. El problema es cuando tengo defoliación. Eso sí que ya efectivamente pues, me va a causar problemas importantes a nivel de productividad. Vale, siguiente, por favor. Y ya está. Entonces, os voy a exponer un poquito. Bueno, yo soy Cristian Rey, me presento, los que no me conozcáis, director técnico de Quinta Sardonia. Quinta Sardonia, desde el año 2011, aunque el proyecto nació en el año 99, pertenece al grupo Terras Gauda,
que es una bodega que siempre se ha caracterizado desde los años 90 que empezó a andar por su trabajo de investigación y desarrollo. Han sido pioneros en varios campos de investigación, como el desarrollo de levaduras autóctonas, ahora mismo en robótica aplicada al viñedo, en compostaje y en varios elementos más. Entonces, nosotros aquí en el Valle del Duero, en Sardón de Duero, para los que estéis en casa, estamos en la provincia de Valladolid, justo en el límite oriental de la DEO Ribera del Duero, pero fuera de la DEO, ¿vale? En esa fotico del viñedo que veis aquí a la derecha, esta viña está mirando al norte, es un vaso nuestro en Tempranillo, y esta montaña que hay aquí es Olivares de Duero, ¿vale? Y la viña está situada en Sardón de Duero. Estamos justo en la orilla occidental. En total tenemos 32 hectáreas y medio de viñedos propios, con 15 suelos distintos, que es lo más interesante de nuestra viñedo. Tenemos más de 15 suelos distintos. En la ladera, en la orilla norte del río Duero, y en dos laderas, la mitad del viñedo más o menos mirando hacia el sur y la mitad mirando hacia el norte. Desde el principio siempre hemos empleado cubiertas vegetales, siempre hemos estado en biodinámica desde los inicios del proyecto, y el empleo de las cubiertas vegetales, como todos sabéis, para mitigar el primer efecto que teníamos en las viñas jóvenes, mitigar un poco el vigor, controlarlo un poco, y todos los efectos que ya sabemos sobre la erosión, sobre los microorganismos del suelo, etcétera. No vamos a entrar tampoco en todas estas cuestiones que ya conocemos. Aquí os dejo un poquito la situación de la parcela. La bodega está aquí donde estoy señalando con el puntero, no sé si vosotros lo veis por ahí. No, vale, bueno. En la parte inferior derecha del mapa, ¿vale? En el calcáreo de la derecha es donde está la bodega y toda la viña está en la ladera hacia arriba. Desde donde estamos ahora, a unos 830 metros de altitud, donde está la bodega, hacia el cuadradillo que veis donde está seleccionada la parcela, que eso está a 810 metros más o menos. Hay bastante diferencia de cota. Y hemos escogido una parcela lo más representativa posible, que es el suelo lo más homogéneo posible. Dentro de lo que veis, que es difícil tener un suelo homogéneo aquí, hay muchísima variedad en muy poco espacio de muy pocos metros. Entonces hemos escogido un tempranillo sobre fercal plantado en el año 99 y conducido en espaldera y podado en Guyot-Pussard. Esta es una foto de la fotografía del viñedo, es una foto de hace 2 años. He escogido exactamente esta parcela para que veáis un poco la necesidad que tenemos de aprender a regar. Es decir, nosotros nos metimos en este proyecto básicamente para aprender a regar, porque estamos viendo la variabilidad que el cambio climático estamos teniendo. Antes lo comentábamos durante el descanso. En el año 2022 en esta finca recogimos 259 litros de agua en todo el ciclo, desde el 1 de octubre hasta final de vendimia, hasta el 30 de septiembre. La campaña 2024, 570 litros. Eso es más del doble. Es una barbaridad. Entonces, los años como el año pasado no tienes tanta necesidad, aunque luego, como veremos y Jesús os enseñará en las mediciones que hemos hecho, sí hay cierto estrés hídrico, pero imaginaos el año 22, el año 17, el año 21, el año 19, todos estos años que han sido muy secos en esta zona, tenemos problemas, y el primer problema lo podéis apreciar un poquito en la fotografía, y es la expresión vegetativa. Es que la mayoría de las plantas no llegan siquiera al alambre. Ya no es que no haya que despuntar, porque es que no llegan al alambre. Entonces, esta variabilidad no solo en el campo, sino tenemos luego nuestro efecto en bodega, evidentemente. Tenemos unas diferencias enormes en cantidad de cosecha, pero luego también los años secos, como ya sabemos, hay unas diferencias enormes entre madurez aromática y madurez fenólica, lo que nos obliga, el grado alcohólico se dispara,
las producciones caen rápidamente, demasiada concentración en las uvas. La concentración está muy bien, pero demasiada también es un problema en la estructura de los vinos. Y es por eso que hemos decidido incorporarnos a este proyecto para aprender a hacer qué es lo que... a ver cómo tenemos que hacer, qué tenemos que regar y en qué momento tenemos que regar para poder mitigar estos efectos. De ahí que la monitorización en campo que lleva a cabo Jesús con todo su equipo del Itacil resulta fundamental, porque como os contaba, al final lo que tenemos que hacer, el objetivo de calidad siempre es, tanto en la viña como en el vino, es hacer una producción razonable, pero un proyecto rentable. Y un proyecto que produce 2.500 kilos por hectárea como el año 2022 es complicado, ¿vale? Entonces, para no solo centrarnos en la viticultura, que es la parte más importante, sino trasladar estos efectos a la bodega, lo que hemos decidido hacer son pequeñas vinificaciones a escala real. No microvinificaciones, donde por la experiencia que hemos tenido en otros intentos hay demasiada influencia de la oxidación en estas superficies de vino, sino a una escala real de bodega, que son unos 450 kilos, estos cubos de plástico que todos conocéis, de vinificación. Estos son nuestros depósitos experimentales. De cada uno de ellos podemos obtener una barrica de vino, es decir, a una escala realmente reproducible en bodega. Estas mini vinificaciones se han llevado a cabo en cada uno de los tratamientos del ensayo, por separado, para mantener la integridad del tratamiento, pero eso sí, mezclando los distintos bloques de repetición, porque era imposible obtener y hacer un vino de cada bloque de repetición, de cada tratamiento. Vamos, sería una locura. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente de cada ensayo unir las cuatro repeticiones de cada ensayo y fermentar un cubo por separado. 450 kilos de uva en condiciones reales de bodega, es decir, con la doble selección que hacemos normalmente, y tal como vinificamos aquí, que es vinificado con levadura autóctona, sin sulfuroso en vinificación. Aplicamos sulfuroso después de la maloláctica, para no tener tampoco demasiadas extracciones al principio, y con la intención de obtener una barrica por cada tratamiento. Por dato anecdótico, los que hayáis fermentado en este tipo de cubos, ya sabréis, es muy raro que suba la temperatura de los 24 grados. Es muy raro por la evaporación y la superficie tan amplia de contacto que tienen. Como veis en la fotografía de abajo a la derecha, esto es un remontado generoso, ¿vale? Básicamente, si meto las manos hasta los codos para enterrar el sombrero, es un remontado agresivo. Los remontados un poquito más suaves se hacen simplemente pisando hasta la muñeca. O sea, hacer muy poquita extracción. Una vinificación normal en tempranillo con uva 100% despalillada y un incubado que duró en torno a los 18 días. Fueron casi 15 días de fermentación alcohólica y luego 4 o 5 días más de incubado, hasta obtener más o menos un perfil de tempranillo que nosotros queremos. Os he puesto de todos los datos que hemos recabado para que veamos un poquito los más importantes, los más destacados, pero sobre todo los datos que en bodega vamos a tener cualquiera de nosotros. Entonces, como veis, los tratamientos van de izquierda a derecha. El rojo es SL, secano con laboreo. El SA en amarillo es el secano con cubiertas alternas. El RL, no veo bien yo. El RL es el verde, que es regadío con laboreo. Y el último en azul es el regadío con cubiertas alternas. Entonces, en el proyecto, al igual que Juan estaba ensayando con el kaolín, nosotros hemos incorporado las cubiertas vegetales y vamos a ir un poquito más allá viendo un poquito los efectos. Como veis, las diferencias de pH, toda la tendencia en todos los tratamientos es la misma. El pH, la acidez y el grado alcohólico siempre está más contenido. Esto es un efecto ya bien conocido, tanto en los laboreos como en los secanos, que en los riegos.
Esto es en datos preliminares. Jesús, como os digo, os dará un poquito más en profundidad. Es interesante también el dato de nitrógeno fácilmente asimilable en cuanto a luego el manejo de las fermentaciones, aunque veis que en la escala no es muy significativo, pero de 224 a 195 hay una diferencia significativa y hay años que con 195 las fermentaciones van a ser un pelín más lentas. Sí. Sí. ¿Y la diferencia de rendimientos la tienes entre nosotros A? Jesús os dará, porque esa es otra de las cuestiones. Operativamente la vendimia es larga. Para vendimiar 2.000 kilos de uva estuvimos aquí un montón de gente todo el día porque hay que pesar cepa por cepa. Entonces... Le está llorando. Operativamente, ya no solo la gente en campo, sino luego las 15 personas que hay en bodega para la selección. Empieza a investigar. Claro. Claro, quiero que lo cuentes. Pero bueno, sí, ahora nos dará Jesús los datos de producción. No los he querido meter aquí para centrarme únicamente en los datos de incubado. La diferencia entre el riego y el secano, no hay abonado diferente. Es No, el mismo abonado. El abonado es el mismo. Es más, como el proyecto, por cuestiones administrativas, empezó bastante tarde dentro del ciclo vegetativo, hay una parte de los tratamientos de las cubiertas vegetales que nosotros iniciamos de manera sistemática, es decir, nosotros sembramos en octubre, más o menos, noviembre, sembramos la cubierta vegetal, entonces hay algunos de los tratamientos que hay un poquito menos de influencia de esa cubierta. ¿Perdón? ¿De qué es la cubierta? Normalmente usamos una mezcla de trigo, cebada, yeros, bezas, mostaza y esparceta. En diferentes cubiertas, tened en cuenta, en diferentes proporciones, tened en cuenta que, como habéis visto antes en el mapa de suelos, hay muchísima diversidad de suelos, entonces buscamos una mezcla que se pueda sembrar en todas las calles y, evidentemente, si ahora vamos por la viña, veréis dónde está saliendo más las leguminosas. Hay otras zonas de que no sale absolutamente nada de leguminosas, predominan las gramíneas, los trigos. Entonces, bueno, hacemos una mezcla de manera general, una mezcla que es muy sencilla de hacer, son semillas al alcance de todos, y que se pueda implantar más o menos en todos los suelos. Me parece muy significativo, como os comentaba, bueno, la diferencia de grado alcohólico de grado UME en el incubado es evidente. La acidez total no es muy cambiante, pero el pH se explica muy bien por el potasio. Veis los niveles de pH cómo se van incrementando en cuanto al riego frente al secano, se incrementan en la cubierta en calles alternas frente al secano con laboreo, que es el pH más bajo, y también el nivel de potasio más bajo. Esto es una relación conocida, pero que tiene sus efectos y muy grandes a la hora de la maceración y de la vinificación. Evidentemente vamos a tener caídas mayores de acidez tras la maloláctica en los tratamientos con riego. ¿Cuánto va a ser esto? Vamos a ir evolucionando a lo largo del proyecto, porque el efecto añada también es interesante, y ver cómo las cubiertas vegetales nos van a ir modificando o no estos valores, tanto de nitrógeno como de pH y el resto de parámetros. Ahora los vinos están en medio de la fase de crianza, tras la maloláctica, un trasiego, sulfitado. Están todos en el mismo tipo de barrica, una Tanasó de un vino. ¿Sí? 24. El proyecto empezó en el año 24. Son de esta última vendimia, ¿vale? Aunque arrancamos mucho antes y tal, pero en realidad el proyecto se aprobó en mayo. Efectos ejecutivos abril. 1 de mayo. Aunque nosotros empezamos, bueno, Jesús y yo, como ya lo olíamos, empezamos a trabajar un poquito antes, pero bueno. Los niveles de pH del 24 son más bajos que ¿O no? Dependiendo un poquito del manejo que nosotros hacemos de las cubiertas. Mira,
En esta foto veis que no hay cubierta vegetal en el viñedo. ¿Por qué? Porque en ese año, con esas condiciones de pluviometría y como ya nos conocemos un poquito el percal y la respuesta de la viña, evidentemente lo que decidimos en el mes de junio tras floración fue eliminar las cubiertas vegetales de todos los suelos que son susceptibles de sufrir y eliminar la competencia por el agua. Nos arriesgamos a tener más erosión en las tormentas de verano, evidentemente. Aquí la pendiente mínima que tenemos es esa que estáis viendo, y es un 8%. Aquí tenemos viñas con pendientes de casi el 40%. Entonces, las cubiertas vegetales se hacen imprescindibles. ¿Cómo mantenerlas? Esto es otra de las cosas que tenemos que desarrollar con el proyecto y ver realmente los efectos. Es cierto que los manejos también van a cambiar un poquito en función del año. Un año como el año pasado, en que teníamos una pluviometría invernal brutal y teníamos otras condiciones, lo que hicimos fue no levantar la calle sembrada, o sea, ninguna de las dos calles. Entonces, lo que hicimos fue pasar un rodillo con platinas y hacer un mulching, hacer un acolchado para intentar mitigar la temperatura del suelo e intentar tener menos transpiración, menos evaporación de agua en los meses de verano, porque la pluviometría son 570, pero ya sabemos que aquí en julio y agosto no llueve, y en septiembre con suerte. ¿Cuándo has dicho que levantaste la cubierta? Esta fotografía es del año 23, la levantamos después de floración, o sea, en julio más o menos. Julio. Sí, aquí la floración suele ser 6, 8 de julio, más o menos. Una pregunta, ¿la edad del viñedo de secano de regadío es la misma? Sí, no, es el mismo viñedo, ¿Es el mismo viñedo? hay 8 líneas de diferencia. O sea, ¿Y la misma edad tiene el viñedo? esta viña fue levantada en el 99. Son viñedos relativamente jóvenes, pero con cierto vigor. En cuanto a la fecha de levantar las cubiertas, ese año se hizo en ese momento. Si nos vamos a los otros suelos donde hay un poquito más de resguardo, donde hay un poquito más de limo, donde tenemos un poquito más de materia orgánica, ahí no levantamos las cubiertas a lo mejor hasta agosto. ¿Vale? El manejo de las cubiertas cambia cada año porque lo vamos evolucionando en función de la pluviometría. Nunca habíamos hecho mulchings y acolchados hasta este año, pero es que este año teníamos las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿la cubierta no se la ve o lo pasáis como si fuera césped? hay varios manejos. Evidentemente, la manera de controlar las cubiertas mediante el acolchado con el rodillo es un manejo, pero otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es las cubiertas en la época de helada. En la época de helada, y este año especialmente, que cayó una helada aquí el 23 de abril, interesante, el 28 también. Kiko sonríe porque también le tocó bastante, todos los que estáis aquí nos ha tocado bastante. Lo que hicimos fue segar las cubiertas, ¿vale? A primeros de primavera, si las condiciones lo exigen, lo que tenemos que hacer es mirar por la viña. Entonces lo que hacemos es segar las cubiertas como si fuera el jardín, minimizamos el efecto de las heladas, no las vamos a levantar porque enseguida van a rebrotar. Si tenemos a finales de abril, primeros de mayo, condiciones óptimas, vas a tenerla a mediados de mayo, puedes tener la cubierta otra vez por las rodillas, tranquilamente. ¿No hacéis un corte sistemático? No, tenemos que dejar que se desarrolle también la cubierta para ver los efectos y Jesús os va a indicar también el manejo estándar que vamos a hacer. Nosotros, como os digo, lo que hacemos es adaptarnos al momento, ¿vale? Tenemos una estrategia, pero yo no tengo una receta. Entonces, nosotros nos vamos adaptando tanto el manejo de la cubierta, el manejo de la vegetación, el momento de despunte, deshojados, esnietes, todo se va adaptando en función del año y del suelo, ¿vale? El manejo de la vegetación, evidentemente, en un calcáreo con 1 metro de profundidad de suelo no va a ser el mismo que un coluvión con 3 metros de profundidad de suelo y el doble de vegetación. Entonces, tenemos que ir adaptándonos tanto a las cubiertas como el manejo del suelo a las condiciones que realmente tenemos cada año. En ese año 23 estábamos por debajo de 200 litros. Por debajo de 200. Luego, hasta los 260 que llovieron, una tormenta que no recuerdo exactamente cuándo cayó, pero fue creo que a primeros de agosto o últimos de julio. Y luego, sinceramente, lo que nos salvó la añada a nivel enológico
fue que en los primeros 10 días de septiembre tuvimos un poquito de agua, 10 litros de agua, lo suficiente para que la viña dejase de sufrir tanto el estrés hídrico y le diese un empujoncillo a la maduración y poder tener una maduración fenólica un poquito acorde a la maduración aromática, porque ya sabéis que en años muy secos y con poca vegetación, cuando la madurez aromática la tienes, la madurez fenólica le queda mucho. No tenemos ni las pepitas todavía. Sí. Ahora os explicará un poquito todos los controles que estamos haciendo, tanto sobre todo a nivel de campo, tanto en suelo como en foliar. ¿Vale? Al final, para nosotros, el objetivo es mantener la calidad y la tipicidad de nuestros vinos. En el mercado en el que nos movemos ahora mismo, completamente global, la única forma de ofrecer un producto realmente singular es mantener nuestra personalidad, la nuestra y la de todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene un viñedo en unas condiciones, en una ladera específica o en una situación específica, una combinación de suelo y manejo y pluviometría que hacen nuestros vinos singulares. En pequeñas producciones especialmente es lo que tenemos que hacer, yo creo. Entonces, para nosotros, este proyecto de investigación nos va a enseñar y nos va a proporcionar una herramienta que nos ayude a mantener lo que para mí es lo más importante en la vida, que es el equilibrio. Si tenemos una viña equilibrada, vamos a tener un vino equilibrado. La biodinámica nos ayuda en muchos aspectos a revelar toda la personalidad que tenemos en cada uno de los terruños, pero al final lo que tenemos que hacer es que el vino sea realmente honesto y refleje la zona en la que estamos trabajando y las singularidades de este viñedo. Entonces, por eso, ante la situación actual, es tan importante para nosotros sumarnos a este tipo de proyectos de investigación. Y por mi parte, no os quiero retener más tiempo. Muchas gracias por venir y por oírme. Y Jesús, te cedo el sitio porque tenemos que usar este micrófono. Quería aclarar que, claro, Cristian, conocedor de la viña, de la bodega, de los vinos, pues lógicamente ha entroncado el planteamiento del proyecto en su experiencia y la realidad de lo que hay aquí. Entonces, no es que yo me quiera desmarcar de las virtudes o de los defectos que hayan podido cometer, sino simplemente aclarar que el proyecto se plantea a partir de la primavera del año pasado y, por lo tanto, ese manejo que ha comentado en gran parte es lo que han venido haciendo bajo unos criterios técnicos en el cultivo del viñedo y en la elaboración de los vinos. Yo, como me corresponde, voy a tratar de explicar, voy a procurar ser muy, muy concreto, o sea, que es que como me gustan a mí las cosas es ir al grano, pero explicando un poquito los fundamentos del porqué que se pretende con el proyecto y también qué limitaciones tiene o puede tener. Y para, al final, tratar de acercarnos, ha sido muy exigente, aprender a regar. Llevo yo 35 años y todavía no lo sé del todo, pero o todavía me queda mucho. Yo soy gallego, no he regado en mi vida. Entonces, pero acercarnos un poco, acercarnos a un conocimiento más preciso de cómo gestionarlo. Bueno, entonces, como ya me explicó primero Gabriel, después se supone que otro colega también que ha hablado, también se supone que ha explicado el conocimiento, pero como no nos podíamos escuchar, pues nos lo imaginamos. Y por si acaso han quedado dudas, yo vuelvo a decirlo. Lo que se entiende y se considera fundamental es conocer lo que el viñedo demanda a lo largo del ciclo, pero siempre decir, ¿qué demanda el viñedo? El viñedo demanda lo que la atmósfera le obligue. Lo que pasa es que hay que añadir para su adecuado desarrollo vegetativo y productivo. Y ya metemos adecuado desarrollo vegetativo y productivo. Con lo cual ya no se puede regar el viñedo en una zona donde se pretenden hacer vinos de calidad, simplemente pues con unas tablas de la FAO donde te diga que es el 33%, el 35% de la evapotranspiración y luego cuando está en floración el 25%, o sea, vamos a ser realistas.
Y desde luego lo que está claro es que la responsabilidad de esa demanda es atmosférica. Y tenemos que valorar en este caso otro componente. No es solo lo que demande la atmósfera, sino la competencia que podamos estar generando en el propio viñedo y en el manejo de ese viñedo, particularmente a nivel del suelo. De cómo gestionamos el suelo, que es donde van a aparecer las cubiertas vegetales. Bien, era así. Entonces, ¿qué se pretende? Pues optimizar productivamente y cualitativamente, que para eso se hacen los vinos y los análisis, la cantidad de agua de riego que podamos o queramos aplicar. Y luego añadirle un componente que es la adaptación de la gestión del riego dependiendo de cómo necesitemos o queramos manejar el suelo. Y esto se ha establecido a través de una colaboración entre la bodega, los viñedos de Quinta Sardonia y nuestra intervención un poco más en el ámbito de la investigación. Pero investigación pretendemos que sea aplicada. Bien, para hacernos la idea, un momentito, no quiero ir más deprisa, el ensayo ese al que me ha costado asumir, pero parece que no, las circunstancias y los ánimos no están para que vayamos hasta el viñedo, que era mi objetivo, y verlo en realidad allí, porque está como a 1 kilómetro aproximadamente, ¿no? No sé, andando en coche da igual, la distancia no depende de cómo vayas. Mucho menos lo que la distancia, ¿no? Está tan mojado que es imposible. Está tan mojado que es imposible. Entonces, esa imagen que se intenta enseñar ahí, esa es la parcela, que es una de las que menos pendiente tiene, probablemente de la finca, aunque no es llana. Pero lo que quiero mostrar es una cosa que los agricultores nos tenemos que mentalizar, y es que cuando se estudia algo hay que hacerlo con repeticiones diseñadas acorde con la realidad del terreno. Porque vosotros sabéis que muchas veces dicen, pues yo apliqué una cubierta y ¡buah! Me machacó el viñedo. Tenía la otra viña al lado, pero al lado, haciendo raya, y no veas qué bien le fue, que no puse la cubierta. Ya. Pues estaba al lado, pero no estaban en el mismo sitio. Porque en el mismo sitio solo puede haber una cosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ahí tenéis 4 fotos de suelos distintos que están en el entorno de ese viñedo, no en el viñedo, porque en el viñedo son prácticamente los 2 que están en la izquierda, pero incluso en esa, nosotros en este ensayo, como en otros, estoy mirando a donde estaba Juan, lo que hacemos, utilizamos pues, media hectárea, tampoco es más, pero en esa media hectárea hay que diseñar, hay una necesidad de diseño de este tipo. Es decir, a ver, ahí, sigamos con ello. Eso es un diseño experimental. ¿Cómo está diseñado? Pues está diseñado en el sentido, con los bloques, en el sentido perpendicular al mayor gradiente de variación. Alguien a lo mejor se ha quedado alucinado con lo que acabo de decir. Y dice, ¿pero de qué habla este? Bueno, pues yo me voy a levantar un segundo. No se va a oír. Bueno, ¿veis las líneas? Hay como 4 bloques en horizontal, ¿lo veis? Cada uno de esos es un bloque, valga la redundancia. Y en cada uno de esos bloques están todos los tratamientos que se estudian. En el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Y los 4 tratamientos experimentales que se han aplicado a partir de junio, más o menos, del año pasado, han sido un secano sometiendo con laboreo, que es el amarillo, un secano en el que se ha establecido o permitido la continuidad, mejor dicho, de cubierta en calles alternas, que por las siglas son SA, secano alternas, un riego aproximadamente del entorno del 30% de la evapotranspiración potencial, tomada como referencia la de una estación que está en Sardón, que todavía no estaba funcionando, la que se ha puesto aquí, y que ya es una primera estimación, porque no responde exactamente a la del lugar, desde tamaño guisante más o menos hasta una semana antes de la vendimia. Y otro que es riego también de esa misma cuantía,
pero manejando el suelo con cubierta vegetal en calles alternas. Bien. Intentando enlazar con lo que Débora ha explicado antes, aquí uno de los aspectos que trata de abarcar el proyecto en su conjunto, en el cual intervienen con ensayos una bodega en Galicia, otra bodega en Valencia y esta, es de hacer una previsión a corto plazo, semanal, de cuánta agua entendemos que va a necesitar la viña acorde con el criterio que nosotros tenemos de aproximado ya. Ese aproximado es ese 30%. Efectivamente, yo quiero aprovechar para ir un poco más allá del proyecto, y si alguien ve que me estoy enrollando, que me lo diga y aligero. ¿Cuál es el problema cuando las plantas, el viñedo toma el agua del suelo? Del suelo. Ese agua al suelo llega o desde el cielo o desde la manguera, pero lo toma del suelo. Cada suelo tiene una capacidad, un régimen de liberación, vamos a decir, de agua. Los suelos muy pesados almacenan mucho agua, pero también se resisten mucho a permitir que las plantas absorban ese agua. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente lo importante sería tener el depósito en unos niveles adecuados de agua, para que la planta pueda compensar lo que la atmósfera le va a demandar a lo largo. Imaginaos que el régimen de riegos puede ser semanal, por poner una referencia. Para poder compensar, a lo largo de esa semana, hasta que le volvamos a dar lo que pueda necesitar, pueda compensar esa demanda atmosférica. Por eso, si supiésemos que el martes va a llover, pues que el viernes va a llover, pues hoy regaríamos lo que entendemos que necesita la planta a lo largo de una semana, menos lo que va a caer, que es donde viene la desviación. Desde el punto de vista conceptual es muy interesante este aspecto del proyecto, que es esa previsión, la cual es una previsión. Y como todo el mundo, las previsiones no se cumplen a 100%. Si eres muy bueno al 90% y muchas veces ni al 50%. Pero es un poco la esencia de esa estimación, de esa programación. Que posteriormente, con los datos acumulados, si no sabíamos que iba a llover y resulta que en el suelo han aparecido 20 milímetros más de lo que creíamos, de lo que esperábamos, eso ya está en el suelo. En el siguiente riego, esos 20 hay que quitar. Hay que dejar de aportárselos porque ya han venido por otro medio, que es el medio natural. Entonces, este es el enfoque un poquito del asunto desde el punto de vista de la gestión del riego, de las cantidades. Bien. Pero eso está bien, está bien, el planteamiento es razonable, es interesante. Pero hay una parte que estaba puesta en el enunciado y es que adecuado desarrollo vegetativo, productivo y cualitativo. Entonces queremos conocer si esa gestión, independientemente si es a través de una mayor o menor previsión, qué efectos tiene en el viñedo, que es lo que nos interesa. Entonces, aquí, ya. ¿Qué es lo que...? No sé si va poco a poco. Entonces, planteamiento. Hay una demanda atmosférica hacia la vid, que es de donde utilizamos la evapotranspiración potencial. Todo el mundo supongo que sabe lo que es. Si no, lo aclaramos, no pasa nada. Sin ningún remilgo. O sea, esa es lo que teóricamente el potencial de necesidades. Pero nosotros tenemos que contar con lo que hay en el suelo. Entonces hemos medido la humedad en el suelo, en este caso a lo largo de todo el ciclo, con un sistema TDR, Time Domain Reflectometry, que te permite medir el volumen de agua que ocupa, o sea, el volumen que el agua que hay en el suelo ocupa con respecto al volumen total de suelo. Por ejemplo, tomamos como referencia 1 metro de profundidad y 1 metro cuadrado encima, ¿y cuánto es eso? 1 metro cúbico, ¿no? Bueno, pues si ese metro cúbico, como referencia, saber si tenemos el 20% de agua ocupando ese volumen,
pues ¿cuánto sería? 200, ¿no? Litros de agua. Bien. Nosotros vemos eso y vemos cómo el agua que se ha puesto a través del riego, a partir de esa estimación, cómo se va reflejando en el suelo. Pero nos interesa la planta. Entonces medimos en la planta porque algunos decían, no hay mejor estimador que la propia planta para saber cuál es su estado, si está en un estado hídrico adecuado, limitante, más o menos limitante o incluso excesivo para nuestros objetivos. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque queremos acercarnos a establecer. Esto es una tabla de valores de referencia de potencial hídrico. Potencial hídrico, como en esa cámara que veis a la derecha, se mide con una cámara, o sea, el potencial se mide con una cámara, tomando una hoja y de forma inmediata sometiéndola en una cámara cerrada a una presión, que en este caso utilizamos botellas de nitrógeno, y cuando se sale la gotita, que se ve la gotita saliendo, ese es el momento en que se ha igualado la tensión, la presión que metemos, con la resistencia que ofrece la hoja. Y esa es su potencial hídrico. Vale. Entonces, hay tablas de referencia, pero no podemos decir que en esta viña, no en Quinta Sardonia, en esa viña en concreto, no podemos decir que el nivel adecuado sea entre 0,4 y 0,2 o 0,23. Tenemos que ver si ese nivel de potencial se corresponde con una buena respuesta vegetativa, productiva y cualitativa. Esa es la aproximación. Y la viticultura no tiene otro camino. Por mucho, y voy a ser duro, y ahora que me están viendo desde USA, voy a ser duro en el sentido de que por mucho que nos vendan la sonda maravillosa con el no sé qué que te dice lo que el viñedo tal, eso es un cuento, pero un cuento chino. Es decir, no hay ninguna validez porque tengas un dato. El dato se valida y la gestión se valida con la medida de la respuesta en la viña y en el vino. Lo demás, podemos estar aquí dando vueltas todas que queramos. Como decía mi padre, 27 pingoletas, si queréis, que vamos a llegar al mismo sitio. Bueno, ya he acabado con la dureza. Paso a seguir con el procedimiento. Entonces, ese es el objetivo de esas medidas, saber en qué nivel estamos. Se admiten disconformidades, preguntas y todo, ¿eh? Después. Bien, entonces, eso desde el punto de vista del riego y desde el punto de vista del manejo del suelo, pues nos hemos encontrado con los planteamientos, lógicamente, ¿por qué no se dejan hierbas en las viñas? A ver, ¿por qué no se han dejado hierbas en las viñas? Bueno, cualquiera que me lo diga. Beben y comen, es evidente, compiten. Pero las hierbas, por lo tanto, por eso se las llama malas hierbas. Entonces, eso es un planteamiento que hay que contemplar para ver cuáles son los posibles efectos del uso de cubiertas, que aquí están, al que tenga buen ojo, pues en esa mano, creo que es de Cristian la mano, están este año han sido 5 especies, ¿no? Creo que están ahí, el pateta, el trigo, la cebada, se sembraron con una sembradora, preferentemente que quepa entre las filas, eso es fundamental. Y se ha establecido, pues, las cubiertas, veis, en la izquierda abajo, el inicio de esa cubierta, pues, bueno, tiene unas semanas, y luego, cómo acabó al final del verano. Es decir, lo normal es que a lo largo del verano se va secando la cubierta, y por lo tanto llega a final del ciclo compitiendo muy poco, en algunos casos, según cómo sea el verano. Pero hay que valorar cuánto ha competido a lo largo del ciclo. Bien, entonces, bueno, a partir de aquí decimos, bueno, pues vamos a medir. ¿Por qué? Alguien diría, pero ¿para qué merece la pena medir la humedad en el suelo, el potencial hídrico? ¿Cómo funciona la planta? Si lo que importa es el resultado final. Sí, en investigación es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos puede permitir encontrar explicaciones. Y antes lo comentaba con Juan. Es decir, no sabemos eso, que no ha dado resultado el paulín para la uva. Pues cuidado, puede haber algún factor limitante que impida que se exteriorice el efecto. Pues esto nos puede permitir luego, en estos años de experimentación, explicar el por qué vamos a llegar a unos resultados
u otros. Entonces, pues medimos la humedad en el suelo, esas dos varitas, esas dos, ¿cómo se dice? Sondas que están ahí, se ve la cabecera, pues medimos la actividad fotosintética, la conductancia, la fisiología, el potencial hídrico, por supuesto, de forma más o menos semanal. Observamos el desarrollo de la uva, se hacen muestreos, controlamos la producción y también pues valoramos, como se ve ahí, como en los callos de cubierta alterna, pues se ha puesto la madera, los sarmientos en la calle que está labrada y se ha hecho un control, por supuesto, de desarrollo vegetativo. La parcela elemental tenía 4 líneas. Muy bien, es que claro, ¿cómo se nota, Alejandro? La parcela elemental, nombre propio de la parcela, porque cada una de esas constituye una repetición, tiene 4 filas de 10 cepas, de las cuales las 2 centrales utilizamos de control. Pero me alegro de la pregunta. Muy bien. Bien, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hemos visto? Pues bueno, no sé ni qué veis ahí. ¿Veis 2 líneas? Eso sí, espero que las 2 líneas las veáis. Incluso los números de la izquierda que dicen el volumen de agua, el volumen que ocupa el agua en el suelo. Bueno, pues enseguida se vio una clara diferencia de contenido hídrico del suelo, el secano. No pudimos establecer esto para los 4 tratamientos. Solo lo pudimos hacer secano, laboreo, riego, laboreo, porque empezamos sobre el ciclo ya y no era posible. Pero bueno, es un inicio que os quiero mostrar. Las curvas son paralelas y vemos que el riego en general se mueve entre el 20 y el 23% de humedad volumétrica en suelo. Mientras que el secano, pues primero estaba por debajo de 15, pero a partir, claro, lógicamente las lluvias de septiembre, pues a partir de octubre se situó por el 20%. Aún así, estamos viendo aquí que el agua que haya podido tener acumulada el suelo regado ha mantenido todavía esas diferencias de un 2% aproximadamente hasta diciembre. No, claro, nosotros paramos de regar en septiembre. O sea, la última puede ser hacia el 20... Mira, te voy a decir cuándo. El 18 de septiembre aproximadamente, después del pico. Sí, es que las fechas se ven ahí fatal. ¿Qué? El pico grande es un riego. El pico grande es último riego y lluvias. Ahí se producen las lluvias y por eso hace ese... Vendimiamos el 17 de septiembre y regamos el día después. Bueno, entonces... Empiezas el 22. No, es que antes no teníamos las sondas. Este año ya están, claro, y estamos midiendo en continuo. 22 de julio, sí. Sí, antes de eso no tuvimos medidas porque no pudimos, el riego empezó ha empezado el mes de julio hasta que se pudo poner en marcha, ajustar y demás. Bueno, esto es desde el punto de vista volumétrico de agua. De cualquier manera no es un suelo excesivamente seco. Bueno, yo siempre digo una cosa, Alejandro, en este sentido, que claro... Si no te baja en torno a un 15%... Esa observación es muy buena. Efectivamente, lo más bajo que ha estado, que podríamos decir, está en el 12%. Es decir, nosotros este año pasado... Sí, 2024. Este año, claro. No es un estrés. No. Claro. Hago mucho hincapié en este aspecto de caracterizar cada suelo, porque yo he medido en suelo de las terrazas del Pisuerga, concretamente en Zamadueñas, un suelo que tiene el 70% de elementos gruesos en el primer metro de profundidad. Y claro, su capacidad de retención, como dice el otro, haces el análisis y ahora lo multiplicas por el 0,3, porque los elementos gruesos no retienen nada. Entonces, yo llegaba allí a medidas del 7%. Y como decía Ducuslian cuando vino a vernos una vez, dice, y están vivas las cepas. Decía, ¿cómo es posible esto? Digo, pues porque las raíces son muy alargadas del viñedo. Llegan, no sabemos a veces a dónde. Acabas de decir algo importante, es que hay un elemento en todo esto que es cuánta agua te viene de abajo. Claro, es que eso es muy complicado. Eso la experiencia...
Claro, es que eso habría que valorarlo, eso está claro. Lo que sí que, aunque haya agua que se tome de abajo, está claro que el desarrollo vegetativo que luego muestran esas frente a las que se han regado es mucho menor, con lo cual dices, sí, toman agua de abajo, pero la resistencia a esa absorción está ahí. Sí. No, si esto, vamos, no sé la organización qué opina, pero me parece muy bien. Es que tú has dicho, si nosotros lo que estamos buscando es que la planta produzca la totalidad, porque en el fondo un riego, tal como se ha venido planteando hasta ahora, lo que está buscando es la optimización de la producción. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Intento aclarártelo, sí. Mi sensación. Cuando nosotros aquí tenemos una alimentación de 7.000 kilos hectárea y yo tengo que tirar todos los años, o sí, la mitad de la uva de mi cepa, o sí, incluso en el 2022, te toca tirar uva. Especialmente en años como esos. Entonces, en ese momento, es agua que dice, no, es que lo que importa es lo que me exige el ambiente y lo que yo aporto con el riego. Vale, sí, pero realmente no es suficiente, porque depende de la profundidad del suelo, depende de cómo la raíz, tu desarrollo radicular hasta donde esté, y ahí tenemos experiencia y lo hemos vivido. Yo, si quiero tener una viña de secano, en pleno verano, está, por simple vista, está mejor hidratada que mi vecino que la mía. Pero es que tu viña es distinta a la otra. Claro, para empezar. Pero a simple vista es distinta, pero todos los años no es distinta. Lo que es distinto es lo que no estamos viviendo, que no sé si es pues, ¿dónde coño me va la raíz? Sí, bueno. Yo quiero aclarar una cosa, si me permites. Primero, que no estamos optimizando la producción. Desde el propio momento en que se aplica un 30% de la evapotranspiración potencial, ya no le estamos concediendo la demanda. Porque, de hecho, la FAO establece criterios de K/C, coeficientes, que habría que aplicar previamente a esa ETO. Es decir, que quede claro que son riegos claramente deficitarios respecto a la demanda atmosférica. Por lo tanto, no estamos optimizando la producción. Si la quisiésemos optimizar, podríamos el 100% de eso, y no lo hacemos. Y me falta otro punto, es cómo aplicas el agua. Bien. Entonces, ¿Qué cantidad de agua instantánea? Porque no es lo mismo aplicar a medio litro durante 15 días, por supuesto, que aplicar 20 litros en medio día. Por supuesto. Esa es otra fase. He tenido un proyecto durante 3 años en la Ribera del Duero, en una bodega, en Pesquera del Duero en concreto, donde hemos tratado de contrastar la frecuencia de riego que incidencia tiene. Uno era 2 riegos por semana, 1 riego por semana, 1 riego cada 2 semanas. No es el objeto de esta, pero ya os diré yo dónde se publica y os lo facilito. ¿Qué incidencia ha podido tener? De aquí de entrada lo que se acomete es la cantidad que se aplica, qué incidencia tiene, una cantidad restringida, que es deficitaria, qué incidencia tiene en el comportamiento del viñedo en ese viñedo, frente a lo que se ha venido haciendo, que es secano. Y añadiéndole la competencia de la cubierta frente al laboreo. Bueno, no sé si nos hemos desviado un poquito, pero bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que eso tiene una incidencia y una respuesta en la planta. Que podría ser otra si el manejo del riego se hace de otra manera, evidentemente, pero estamos contrastando esta. Vemos, como era el primer año, ahí yo tengo cierta experiencia ya en esto de los potenciales hídricos, son muchos años, y he visto viñedos en rueda que respondían mejor el potencial medido antes del amanecer. He visto otros en la Ribera del Duero más de Burgos, donde el potencial de amanecer no se distinguía mucho del potencial de tallo medio al mediodía, es decir, el potencial hídrico, pero eso se mide a una hora determinada y de una manera determinada. Y es un buen indicador, pero hay que acomodar su capacidad de discriminación a las condiciones del viñedo, en cuanto a suelo, etcétera, incluso variedad. Pero aquí están mezcladas medidas de por la mañana, en la cara de la sombra, antes de que dé el sol.
a las 9 de la mañana reloj, 7 horas solares. Medidas a la 1 del mediodía sin tapar la hoja, que es decir, potencial foliar. Y medidas con potencial de tallo embolsado a la hoja, que es la más estándar que se utiliza en investigación de forma mundial. Lo que hay algunas mejores que otras. La foliar a una yo no la vamos a usar este año porque no marca claras diferencias. Lo que marca más diferencias, si os fijáis, son estos piquitos. Ahí es donde más, aquí es donde más se separan. La azul de la amarilla. Aquí donde más se separa la azul de la amarilla. Aquí también. Esa medida es la de por la mañana, que en cierto modo es la más cómoda. Pero ahí está claro que hay una situación hídrica del viñedo más liviana a través del riego que con el secano. Y alguien podría decir, pues vaya descubrimiento. Bueno, vaya descubrimiento no lo sé, porque Alejandro acaba de decir que las viñas tienen capacidad de tomar agua de abajo, del suelo. Sin embargo, estamos contrastando que sí hay una respuesta hídrica en la planta a partir de esa cantidad de agua que hemos aplicado. Sí, mira, no lo he traído aquí y me estaba... Mira, antes de que dijeses nada, me estaba ya dando cuenta de que eso hubiese sido interesante, pero te las puedo decir. Aproximadamente se estaban regando unos 10 milímetros semanales, ¿no? Aproximadamente 9 milímetros, lo que sea, el 30% de la evapotranspiración, para que os hagáis una idea. Una evapotranspiración contundente pueden ser 5, 6 milímetros diarios, 5 por 7, 35. El 30%, unos 10 milímetros. ¿Vale? En ese entorno. ¿Qué significa? Que esto habremos aplicado, no hemos llegado a 100 milímetros. Eso significa también sí, que con el agua de riego no has llegado más bajo que 15 centímetros. No, sí hemos llegado más bajo. Sí hemos llegado más bajo. ¿Queréis que os diga por qué? Pues mira, pues muy sencillo. Porque si el suelo es capaz de admitir un 20% de agua en volumen, los 10 milímetros me hubiesen ocupado los 10. Eso, agua pura, pero ese agua tiene que descender. Y 10 milímetros en lo que puede ser los 60, que es donde hemos controlado, hemos controlado hasta 60, baja bastante más. O sea, baja más de 30 centímetros el agua, porque entre otras cosas, donde riegas, el nivel de humedad que ya hay no está vacío. O sea... Ahí estamos hablando. Yo te digo, por experiencia propia, para bajar a 40 o 60 centímetros, el riego por goteo necesita aplicar 40. Depende de lo que tengas regado de antes. ¿Cada cuánta semana? ¿Cada cuánto? Nada. Claro, si no tienes nada, sí, pero si tienes agua, no hace falta estar tantos litros para que baje. Entonces, volvemos a la discusión. Estás generando una raíz superficial. Pero eso vamos a ver, con el riego, quiero decir que no se arregla toda la viticultura, por supuesto, ni la gestión hídrica. Tiene varios componentes. Tipo de suelo arenoso, pues ya sabemos que los riegos tienen que ser frecuentes y escasos, y un suelo arcilloso que tiene capacidad más amplios y más abundantes. Y entonces el bulbo que vas a atender, pues en lugar de situarse en 30 centímetros, llegará hasta los 60. Eso depende mucho del tipo de suelo, evidentemente. Aquí lo que queremos ver es, en estas condiciones, a ver, ¿qué respuesta hay? Creo que aquí la discusión está en la filosofía del riego que tú tienes. Pero quiero decir que eso, por supuesto, pero eso es un añadido, o sea, es un aspecto... Pero es el básico pensando en la gestión del estrés. Ya, pero vamos a ver, por supuesto que hay que ver qué cantidad de suelo estás utilizando a través del riego, pero esto es la primera aproximación de qué cantidad de agua necesitan las plantas. O sea, necesitan. Le viene bien a las plantas para el desarrollo que queremos. Podemos plantearnos riegos más grandes o más pequeños, pero con otra cantidad de agua, y entonces a lo mejor no estamos satisfaciendo el mínimo que la planta exige para llegar a un desarrollo vegetativo, a una producción y a una calidad. Yo lo que me quedo es con lo que decía antes Cristian, que lo que estamos buscando es obtener una planta feliz. Porque en el fondo, si la planta está equilibrada, pero eso es por prueba y error, ¿no, Alejandro?
Eso es prueba y error. Bueno, pero es más bien error que prueba. Pero... Sí, pues eso, claro. Por eso, Claro, eso es prueba y error. eso Se puede estar 40 años y dice, ahora ya que me jubilo, ahora ya sé cómo se regaba esto. Adiós. Y el que venga, que empiece con la prueba y el error. O sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso se hacen las vinificaciones a un tamaño real, una barrica de cada uno de los tratamientos. Yo sí que Luego, evidentemente, con estas herramientas, cada uno de nosotros vamos a manejarla en función de nuestros criterios. A ver, Eso es lo interesante. Este señor me conoce, no, yo soy un poco tocado. No. Esto en ese aspecto me gusta. está. ¿Sabes? Claro. Sí. En la cuestión. Si esto tiene que ser útil, si lo demás, si no es tontería. Vamos a pelear, sí. No. Los riesgos los tenéis definidos X días a la semana. No, esto para poder. Vamos a ver, desde el punto de vista metodológico tiene unas exigencias. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para medir siempre en la misma distancia de días con respecto a la aplicación del riego, aquí se riega los lunes. ¿El el Cristian o no es el Cristian? ¿Vale? ¿No? Y nosotros medimos al menos 48 horas después de haberse aplicado. Es que si no ponemos una metodología, ¿qué tal? Pues imagínate el circo de datos. Un día mides ese día que puedo, porque al día siguiente tal, y un día al día siguiente otros pasan 4 días. No, tenemos que intentar caracterizar cuál es la respuesta de una forma homogénea y aún así también he probado a dejar 2 días o 3 en función de la humedad. Claro, nosotros aplicamos el riego, o sea, se aplica el riego y nosotros podemos ir y medir con el TLR. Y claro, pero es que esa humedad que me va a dar va a ser casi la de saturación. Bueno, hay que... Sí. Venga. Porque el año que viene ya, o sea, ya con la sonda que tenéis, la sonda... Las nuevas, dices. Las nuevas Yo de momento me fío bastante de las mías, aunque haya que venir a medir. Las nuevas, Juan, son de medición en continuo. Sí, ya sé. medición de continuo, ¿cómo vas a compararlo con este año? Claro, bueno, pues es muy sencillo, porque como en otros casos, y además viene muy a cuento de lo que ha dicho Alejandro, eso, si están bien instaladas, si son viables, independientemente de que el volumen que te den sea muy preciso o no, lo que te va a dar es una evolución y una tendencia, y te va a permitir bastante ver cómo cae el contenido de humedad en lo que tengas de sonda, 60 centímetros. Entonces, ¿cómo lo comparas? Pues tomando una referencia. Si nosotros seguimos midiendo a las 48 horas, hay que ir a la sonda y a esa hora de esos 2 días... A la comparación entre años, porque claro, estos datos son con mediciones puntuales que habéis hecho. Sí, bueno, pero el año que viene podemos coger esa misma hora, día y hora de referencia, este año 2025. Y repetir estas mismas pienso repetirlas. Claro, no, está genial. Claro, entonces es más trabajo. Claro, es que por eso hacía yo mucho hincapié, era muy agresivo, en el sentido de decir, a mí me dicen que te ponen una sonda y una pantalla y no hace falta. ¿Y para qué ¿verdad, Alejandro? ¿Para qué no vamos a plantear nada? Si ya me lo dice el display. Si me dice hasta cuándo tengo que regar y cuánto. Ahora eso sí da igual, que esté allí en Valdemonjas, que aquí en Quinta Sardonia, que en el páramo del Cuchillejo, que es mi pueblo. Entonces, ¿a que sí, Efraín? Tú lo sabes. Entonces hay algo ahí que no llega, que no es real. Entonces, bueno, esto es un poco la respuesta que hemos ido observando, que tiene una correspondencia más contundente, porque vamos a hablar, lo primero que hay que reconocer cuando se miden cosas y parámetros es que tienen limitaciones. Aquí ha mostrado mejor respuesta, por ejemplo, la conductancia estomática y la propia fotosíntesis que el potencial hídrico. Hay medidas de potencial hídrico que tampoco discriminan. Pues mira, fijaos a ver si... ¿Veis el punterito? No. No se ve. Levántate un momento. ¿Cuánta diferencia hay aquí? Muy poca, ¿lo veis? Por ejemplo. Eso seguro que no es ni significativo. Perdón, he vuelto. No es ni significativo. Entonces decir, pues que da lo mismo regar que no regar. No. Esa medida de potencial hídrico no ha sido capaz de discriminar una realidad que sí que la muestra la conductancia estomática, ¿lo veis? Y que sí que la muestra la fotosíntesis. Digo, la transpiración, perdón, aquí, que me he adelantado, y la fotosíntesis, que son 5 medidas, creo que fueron 5, desde finales de julio hasta primeros de septiembre. ¿Vale? O sea, eso está ahí. Esto explica, ¿qué es lo que explica esto? Pues explica esto. Vicente, decías de la producción.
Bueno, aquí lo hemos puesto... No, no porque sabía que estaba puesto. Estaba puesto. Claro, entonces tenía que haberlo puesto toneladas por hectárea, pero bueno, es un marco que toca 3 metros, me parece, por planta. 3 metros cuadrados. 2,50 por 1,20. 1,20. 2,50 por 1,20, ¿cuánto es? 3.333. A 3 metros cuadrados. ¿Tú te acuerdas, Miguel Ángel? Sí, a 3 metros cuadrados, ¿no? Bien, bueno, ¿qué veis aquí? Evidentemente, al ser un año que se empezó tarde, la respuesta, para mí, esto es lo mínimo que va a ocurrir. Creo que va a haber más diferencias este año, porque se va a empezar a aplicar desde antes. Y además ha llovido más, con lo cual lo más probable es que el contraste sea menor. Bien. Ya habíamos pasado el tamaño guisante porque era la teoría, pero se empezó más tarde porque no estaba puesto a punto el sistema de riego. Pero no, pero eso está puesto ya podemos empezar a funcionar el día que decidamos, que es diferente. Bueno, veis que hay unas diferencias y también con el manejo limitado de la cubierta también hemos visto, ya se ve un poco que ha restado un poquito de producción la cubierta. No hay que engañarse. O sea, cada par tienes SL y SA. El SA, los colores obedecen al nivel de estrés. El rojo es el más estresado, porque encima de ser secano le ponemos cubierta. Por eso hemos elegido los colores así. En la calle Arada esa se cultiva habitualmente. Cada año se cambia. En las alternas. No, pero dice que si se mantiene libre, sí. Se ha mantenido libre de hierro. Todo el año. Bueno, ¿a qué se debe? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en estos dos casos que desmenuza un poco, pues que el peso del racimo es el que ha cambiado. Lógicamente, porque hemos empezado ya con una poda establecida. ¿Perdón? ¿Tienes el mismo número de racimos en uno? Es que en eso no hemos intervenido. O sea, a partir de una poda que este año va a ser pues, más contabilizada, digamos, pero se ha mantenido la poda porque nosotros... Sí, por supuesto. Claro, luego el adecuar el manejo no es aislado, porque claro, tú si tienes más agua tienes más potencial, y si tienes más potencial tienes que aspirar a una carga mayor si quieres mantener, por ejemplo, el peso del racimo. Es que eso es la viticultura. Aquí pues vamos a tratar de ver qué efectos inmediatos tiene una forma de gestión del riego. ¿Y qué pasa con la madera de poda? Pues algo parecido, que algo se ha visto beneficiada con el riego y que algo muy poco ha competido la cubierta vegetal. Y vuelvo a decir que es un manejo de la cubierta muy limitado porque se empezó tarde. Se levantó en los casos de los laboreos tarde. Bien, ¿a qué más o menos cuál es la tendencia? Pero no uniforme, el peso del sarmiento. Pero no quiero entrar porque esto veo que hay una cierta variabilidad aquí que para mí no está explicando bien del todo porque no se ha hecho desde el principio del ciclo. Vale. Bueno, ¿y qué ha ocurrido? Pues bueno, pues el peso de la valla se ha visto beneficiado por el agua. Eso es algo evidente y nos hemos situado en el punto alto porque esto indica que ha habido una última semana con una tendencia a perder agua, por eso pesa un poquito menos la valla, pero en el pico estamos entre el 1,9 y el 1,6 por gramos por valla. ¿Vale? Bueno, pero bueno, ¿eso es malo o bueno? Porque alguien, esos que os autotituláis más enólogos, entre comillas, pues no, la valla pequeña. Eso, ¿dónde está escrito? Como dice el otro. Esto es una respuesta. Vemos que yo creo que en parte por esa ligera deshidratación tendió a tener un poquito más de grado Brix de azúcares el secano que el riego. En la uva, muestreada la uva. El potasio no se han captado aquí diferencias de absorción de potasio, prácticamente. En ácido tartárico, algo que ya me he encontrado en muchas otras situaciones con el tempranillo, la uva presenta más nivel de tartárico, pero menor concentración de ácido málico. Como veis, ahí son 3 muestreos. Pero eso del ácido málico es un dato muy importante. Sí. Ya que el riego tiene más ácido málico que el secano. Sí. Así es, esto es lo que muestra aquí esto. Y, finalmente, lo que también ocurre muy frecuentemente es que la concentración, el análisis simple del polifenoles totales, por absorbancia,
que es muy simple porque no es un análisis de Gloris para ver los extraíbles de los no extraíbles, etcétera, también muestra que el secano ha estado por encima. O sea que, ¿es bueno o malo? Bueno, parece como que tener más polifenoles es más apetecible, pero cada tipo de vino y qué tipo de compuesto fenólico es el que va a marcar un poco la... La cantidad de tartárico por valla es más. No hay que hacer... Yo creo que sí, porque la diferencia este año en producción es menor que la diferencia que hay en tartárico. Sería multiplicar kilos de uno por concentración de tartárico y kilos de otro por su concentración de tartárico. No lo he hecho, pero probablemente sí. Si es para venderlo en sacos, pues seguramente con el riego producen más y salga más tartárico al final. Pero sí, sale un poco más limpio. Cristian, la fecha de recolección colectiva. Sí, todo se vendió el mismo día. Todos el mismo día. Vamos a movilizar un ejército para hacerlo, pero... Joder, qué pesadito está. Es que se puso a hacer cepa por cepa. Se puso a pesar cepa por cepa. Dice, ¿cómo quieres hablar? No, voy a hacer como algunos, por ahí que hay algún investigado ya. Dice, sí, controlamos la producción y coge una cepa de cada parte. Digo, ¿dónde? ¿Dónde es la variabilidad que presenta el viñedo? El que conozca el viñedo. Sí, pero eso fue anterior a entrar en el 23, el 28 no era tanto, pero el 23 de abril afectó bastante. Te lo digo por que la producción por cepa va a ser igual después del... Se ha visto, sí, hay disparidad. Sí, esto es la media, claro, pero había bastante variabilidad entre cepas en la misma parcela elemental, sí. Por eso, a la hora de las elaboraciones, hemos decidido no hacer repeticiones de bloques, sino simplemente una sola elaboración por tratamiento, porque habría demasiados elementos para Tenías 450 kilos en cada barril. No, eso no son... ese es el principal invitación. Nosotros habíamos apostado, y no está descartado, que pudiésemos llegar un año tal a hacer 2 vinos juntando 2 bloques. ¿Por qué? Pues porque estrictamente tenemos que prescindir de las 2 filas laterales, de esas 4 que forman la parcela elemental. Entonces, si prescindes de ellas, ya llegar a 220 kilos... Es complicado, es exigir mucho, tienes un año muy productivo y no es el objetivo, es lo que salga, ¿no? La hora de recogida de la repetición es fundamental. Si lo coges por la mañana o lo coges por la tarde... Nosotros solemos tener la costumbre de tomar, como yo les digo muchísimas veces, no puedes coger un tratamiento entero primero y luego otro, sino coger un bloque, de tal manera que en ese bloque tú coges del secano levoreo, del secano de tal, porque si no, estás sesgando el asunto. Bueno, y por acabar un poco... perdóname, sí. ¿Los cambios en el tartárico se deben a cambios en la fisiología de la planta o a la división? Yo el aspecto dilución es el concepto dilución hay que tomarlo con mucha cautela. Es decir, se diluye aquello que tú le pones agua directamente, pero la planta normalmente cuando la valla absorbe a través del agua también otras sustancias, por lo tanto no es una dilución como tal. Y por otro lado, el tartárico, la síntesis de tartárico se produce en fechas muy anteriores. Me lo estudié una vez precisamente bien para ver qué pasaba allí. Y no es una cuestión de dilución, es una cuestión de síntesis y concentración. Y degradación, pero en el caso del tartárico, que es una degradación menos clara que el málico, por ejemplo, responde más a esa capacidad de síntesis. ¿Se puede llamar fisiológico? Bueno, sí, es parte de la fisiología del viñedo. Bueno, en definitiva, que por hacer la reflexión final, lo que pretendimos es optimizar esa gestión hídrica de un viñedo con unas características concretas. Y por eso yo le pongo ahí que hay que hacer un ajuste específico. Nosotros hemos sometido a un riego, a unas cubiertas y hemos encontrado una respuesta. ¿Cuál es el paso? Pues el paso es que con esos datos y la elaboración de esos vinos podamos interpretar si van en el sentido que ha dicho Cristian de mantener la tipicidad, de aumentar un poquito el rendimiento pero sin desvirtuar las cualidades del vino, etcétera, etcétera. Y a partir de ese análisis veremos si a lo mejor resulta que tenemos que hacer, una vez que hagamos, adaptar la estrategia oportuna. Es decir,
a lo mejor tenemos que modificar la frecuencia de riego, por ejemplo, ampliarla o reducirla. A lo mejor tenemos que ajustar, en vez de un 30%, ponerle un 20 o un 40% de agua. Pero eso solo se puede llegar a través de la aproximación experimental. Y cuando digo experimental no digo que tenga que ser de investigación, digo de experimentar, probar y medir. Si no medimos lo que está pasando, pues es imposible. Y esa es un poco la cuestión. No sé qué quería decir. Sí, yo añadiría ahí la gestión de la cubierta. Pues, sí, bueno, por supuesto, y la gestión del suelo he puesto ahí. No, perfecto. La cubierta del suelo. O la cubierta. Cubierta vegetal, el tipo de cubierta vegetal. Bueno, es que, vamos a ver, ya. Estamos... Vuelvo a decir que es un mundo todo. Es que no es tan sencillo. No, y por supuesto que has dicho al principio también otra cuestión, que es, ¿y la fertilización ha sido la misma? Cuando tú vas a exportar 4.000 kilos de materia seca de una viña, no es lo mismo que exportar 2.000 de secano. Por lo tanto, en la exportación va una cantidad de elementos nutritivos. Estrictamente tú tienes que acomodar, cuando ya sepas que esa es tu gestión, tendrías que ajustar cuántos nutrientes le debes poner, porque eso es así. De los nutrientes, depende de lo que hagas con los paros y compañía. Es otro mundo, pero claro. Se supone que es la gestión de lo que te aporta la uva. Y eso realmente, lo que tú extraes realmente es la uva. No. Hombre, si los palos todos se incorporan, pero por ejemplo las hojas muchas se van. Vale, yo solo acabo una cosa que es la siguiente. Bueno, por simplificar un poco el asunto, bueno, por simplificar y por complementar. Detrás de esto hay unos objetivos que no responden estrictamente al proyecto, pero no me importa decirlo aquí, y es que el tema de las cubiertas vegetales lo estamos encajando con otros objetivos, que es valorar la cantidad de carbono que realmente queda fijado en el suelo con la utilización de las cubiertas vegetales. No responde a exigencias de este proyecto, pero nos interesa. Pero es un aspecto que estamos ya, de hecho hemos tomado muestras de suelo para medir qué cantidad de materia orgánica y cuánto carbono hay en esas muestras, y cuánto habrá dentro de 2 años cuando haya sido cultivado el suelo con o sin cubierta vegetal, y dentro de 4 volverlo a hacer. Pero bueno, es muy importante porque ya sabéis que tiene mucha incidencia la PAC, la no PAC, ¿cómo se llaman? Los complementos, los ecoregímenes, y es un aspecto de cuantificación real. Y luego ya cada palo que aguante su vela. Sobre todo se dicen muchas cosas, pero hay que medirlas y hay que ponerlas encima de la mesa para que las decisiones que se tomen sean con criterio, con ¿cómo se dice esto? Con conocimiento de causa. Y poco más. Muy bien. Pues...